Muy buenas, sed bienvenidos a estos vídeos que estamos llevando a cabo sobre la historia de la Iglesia medieval. Entramos en el vídeo séptimo con el tema séptimo, que serían las cruzadas. Pero antes de comenzar, me gustaría responder a una pregunta con la que terminé el tema sexto. Si recordáis, en el tema sexto estuvimos viendo las luchas de las investiduras, y concretamente la lucha de las investiduras en el caso de Inglaterra, con dos personajes, el rey Enrique y Santo Tomás Becket. Yo os dije que esa lucha acaba con el asesinato de Santo Tomás Becket en la catedral y que, bueno, rápidamente es canonizado Santo Tomás Becket y el rey, arrepentido de lo que ha sucedido, marcha ante la tumba del santo y allí es disciplinado por dos súbditos suyos y por medio de la flagelación delante de la tumba. Y os dije que ese era el final de una novela muy conocida. ¿Cuál era la novela? Bueno, pues yo supongo que la mayoría, si que os guste las novelas históricas, sabréis que es el final, el último párrafo de la novela de Ken Follett, Los pilares de la tierra. Ese es el final de esa novela. Bien, pues dejando eso a un lado, comenzamos nuestro tema séptimo, que son las cruzadas. Cruzadas de las que tenemos mucho conocimiento, pero bueno, mucho de oídas, no de realidad que fue lo que pasó. Las cruzadas es un movimiento de la Edad Media que es un fenómeno complejo, ¿Su origen cuál es? Su origen es todo un movimiento que empieza a haber en Europa, donde se destaca la humanidad de Cristo. Si hasta ahora lo más destacable era la divinidad de Cristo, a partir de ahora hay todo un movimiento sobre la humanidad. Y esa humanidad conlleva a visitar los lugares santos, a querer ver a Cristo como hombre, los lugares donde estuvo, donde murió, el Santo Sepulcro, todas esas cosas. Entonces se forman grandes peregrinaciones. ¿Y qué sucede? Que desde el nacimiento del Islam, 636, primera mitad del siglo VII, los musulmanes van expandiéndose por toda la zona de Oriente y van cogiendo esos lugares santos. Entonces se produce el fenómeno de esa lucha entre el Islam y el cristianismo en Oriente. Y en esa lucha, en un primer momento, los musulmanes dejan que los peregrinos pasen a los santos lugares simplemente por cuestiones políticas, incluso cuestiones económicas, pero poco a poco se van cerrando los caminos, va habiendo luchas, va habiendo problemas, hasta el punto de que se pierden los santos lugares. Y entonces, ante eso, nace el fenómeno de la cruzada, que simplemente es ir a los santos lugares, a recuperarlos para que haya una peregrinación, digamos, tranquila. Ese es el origen, pero es verdad, y lo veremos ahora cuando expliquemos cada una de las cruzadas, que ese origen espiritual de acompañar a Jesús, de conocer sus lugares donde estuvo, de conocer su vida, se va a transformar después en una cuestión económica. Con lo cual va a perder un poco la cruzada su origen espiritual y su origen de peregrinación. El origen lo tenemos también en la Reconquista Española. La Reconquista Española es una cruzada que va a dar las bases psicológicas, incluso jurídicas, para luego llevar a cabo las cruzadas que van a llevar los europeos hacia Oriente. Hay un primer momento, que es el pontificado del Papa Gregorio VII, donde el emperador bizantino pide al Papa ayuda frente a la amenaza turca. Pero, como ya vimos en el tema anterior, el Papa Hildebrando, Gregorio VII, en ese momento se encuentra en lucha con el rey alemán, con Enrique IV. Entonces no puede llevar a cabo la cruzada ni puede llevar a cabo ninguna ayuda al emperador bizantino. Muere el Papa Gregorio VII y le sucede el Papa Urbano II, que estará entre 1088 y 1099. Y de nuevo el emperador de Constantinopla, Alejo Comneno, le pide ayuda al Papa. Y el Papa, que se encuentra en un concilio en Clermont, 1095, reunida una amplia mayoría de la Iglesia, se habla de 250 obispos, 400 abades, etc., acepta el ayudar al emperador. Y no solamente ayudar al emperador, sino recuperar los santos lugares. Y entonces el Papa Urbano II es el que va a proclamar la primera cruzada.
hay una emoción enorme, todos gritan Deus lo volt, es decir, Dios lo quiere. Se proclama que en toda la Iglesia occidental se vaya programando esa cruzada. Incluso se coge una frase del Evangelio: aquel que no toma su cruz no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Y aquellos que hacen la promesa de acudir a los santos lugares se bordan en el hombro derecho una cruz, de ahí el nombre de cruzados. Bien, el Papa nombra a dos personajes importantes, a un obispo, Ademaro de Montiel, y a un caballero, Raimundo de Tolosa, como los que van a organizar esa primera cruzada. Bueno, pero como pasa siempre, un poco en la historia y como somos los hombres, aparece un visionario por ahí, que es Pedro el Ermitaño, que quiere que esa cruzada se lleve a cabo rápidamente. Y a esa cruzada se le unen un grupo de personas, digamos, de clase social baja, en el sentido que eran marginados, gente que no tenía donde vivir y demás, y se unen a la cruzada, encuentran en esa cruzada como una forma de liberarse de sus problemas. Pero claro, es una cruzada absolutamente desorganizada, gente que no tiene ninguna preparación militar. El Papa les pide que se espere, no, salen rápidamente y lógicamente son derrotados y machacados todos en esa cruzada, digamos, desordenada. Finalmente se organiza la cruzada que se llama la Cruzada de los Caballeros, organizada por el Papa, y se forman varios ejércitos. Un primer ejército, que sería el ejército de los loreneses, que son franceses del norte, que están dirigidos por dos personajes, Godofredo de Bouillon y su hermano Balduino de Flandes. Llegan a Constantinopla porque es el lugar donde se van a reunir todos los ejércitos en la Navidad del 1096. Se forma un segundo ejército, los provenzales, dirigidos por nobles francos y dirigidos por el hermano del rey Felipe I. Y un tercer ejército del sur de Italia, concretamente los normandos, dirigidos por Tancredo y Bohemundo de Tarento. Estos tres ejércitos quedan a las puertas de Constantinopla. Y bueno, aquellos lugares por donde van pasando, pues hay incidentes y hay problemas. El emperador de Constantinopla, viendo que están los tres ejércitos a las puertas de Constantinopla y que puede haber problemas, pues limita mucho el que estos ejércitos puedan entrar en Constantinopla y demás. Y se le va a unir a estos tres ejércitos un cuarto ejército, que es el de los venecianos. Comienza ya la salida desde Constantinopla hacia Jerusalén y Balduino pasa por la zona de Armenia y el rey armenio le pide ayuda frente a los turcos. Balduino se para en Armenia, incluso se casa con una princesa armena y se queda en la ciudad de Edesa. Y en esa ciudad Balduino crea un reino latino, el reino latino de Edesa, con lo cual aquella peregrinación que hablamos al principio se convierte en una cuestión económica y en una cuestión de poder político. Se ha creado un reino latino en Oriente. El resto de los ejércitos marchan hacia Jerusalén, pero para llegar a Jerusalén hay que pasar por Antioquía, aquella ciudad que en origen era, después de Jerusalén y antes de que Roma adquiriera el poder que tiene, era la segunda ciudad del cristianismo, incluso en un momento llegó a ser hasta la primera, cuando se destruye Jerusalén, de Antioquía de Siria. ¿Qué sucede en Antioquía de Siria? Lo mismo, es asediada además, al final se reconquista Antioquía y se forma otro reino latino, el segundo reino latino, el reino de Antioquía, quedándose allí Bohemudo como el rey de esa zona. Continúan los ejércitos, Raimundo de Tolosa baja hacia Jerusalén, o sube hacia Jerusalén, porque los judíos hablan de subir. Llegando a Jerusalén en el año 1099. Hay una carta muy bonita del obispo de Pisa al Papa Urbano II que dice así literalmente: los obispos y príncipes exhortaron a todos a marchar a pies descalzos alrededor de la ciudad de Jerusalén, al fin, para que el que entró humilde en ella, viendo nuestra propia humildad, nos abra las puertas a nosotros para hacer justicia a sus enemigos. Está diciendo el Papa que todos entran
con los pies descalzos dentro de la ciudad de Jerusalén y es reconquistada. Se forma el tercer reino latino, solamente que en este momento, por respeto al Santo Sepulcro, por respeto a Jesús, no se nombra un rey, se considera que el rey va a ser Jesús y se forma el tercer reino latino. Y en este momento también en Siria se va a formar un cuarto reino latino, que es el reino de Trípoli. Con lo cual, fijaros, lo que originalmente era una peregrinación para recuperar santos lugares, se han recuperado los santos lugares, pero se han formado 4 reinos latinos: Edesa, Antioquía, Trípoli y Jerusalén. 4 reinos que van a estar desunidos entre sí. Cada uno tiene su príncipe, su rey, si queremos. No están unidos al Imperio Bizantino y, por supuesto, no están unidos a Occidente, que está, de momento, muy lejos. Con lo cual, es una cuestión económica, es una cuestión política. Hemos transformado, como hemos dicho, lo que era una peregrinación, un visitar los santos lugares, en una cuestión económica. Hay muchos peregrinos que no vuelven a su lugar de origen, sino que se quedan porque económicamente les conviene. Pero estos 4 reinos latinos desunidos entre sí. En este momento, el Islam sigue creciendo. El único problema es que el Islam de momento no tiene un personaje que los unifique, de forma que cree un gran ejército contra el cristianismo, sino que son distintos jefes que van atacando a los reinos cristianos. Tanto es así que se proclama una yihad, una guerra santa, y en el año 1144 el primero de los reinos latinos cae en manos de los musulmanes. Es el reino de Edesa. Edesa ha caído y el reino de Antioquía y el reino de Jerusalén empiezan a pensar que ellos también pueden caer. Entonces, el rey del reino de Antioquía pide ayuda al Papa. En este caso es el Papa Eugenio III. Y el Papa proclama la Segunda Cruzada. Rápidamente responde a esta Segunda Cruzada el rey de Francia, el rey Luis VII. Y un personaje que tiene mucho predicamento en la Iglesia occidental, es un monje, un fraile, que es Bernardo de Claraval. Se le pide que por favor salga del convento y predique esa Segunda Cruzada. Y lo hace. Y lo hace por la zona de Alemania, de Francia y de Flandes. Con lo cual se forma la Segunda Cruzada. Hemos dicho que ha respondido el rey francés y responde también el emperador alemán, Conrado II. Incluso desde Inglaterra surge también un ejército hacia Oriente. Los 2 dirigentes va a ser Luis, el de Francia, Conrado, el emperador alemán. Se dirigen de nuevo hacia Constantinopla y lo mismo que hemos visto en la primera cruzada sucede en la segunda. Hay incidentes en ese camino y sucede algo importante. El rey alemán atraviesa Iconio y es derrotado y huye hacia Nicea. Llega un mes más tarde el rey francés y se encuentra a Conrado, enfermo, bastante enfermo por cierto, y muy desanimado. Y el rey francés intenta llevar a cabo esa Segunda Cruzada, pero también es derrotado. Con lo cual, la Segunda Cruzada termina en este momento, con una derrota tanto del rey francés como del rey alemán. Empieza el peligro para Jerusalén. En ese momento, el rey de Jerusalén, Balduino III, pide ayuda. Pide ayuda porque ahora sí ha surgido un jefe que una a las tropas musulmanas. Y ese es Saladino. Saladino sí va a conseguir reunir a todas las tropas musulmanas y va a llamar a la Guerra Santa. Tanto es así que después de una serie de luchas y demás, consigue reconquistar Jerusalén. Entra en Jerusalén y arranca las campanas de las iglesias, destruye las cruces y las iglesias las convierte en establos.
Lo único que va a mantener y va a respetar es el Santo Sepulcro. ¿Por qué? Porque los griegos le prometen un pago anual de 40.000 monedas de oro. Y, a cambio de ese dinero, Saladino respeta el Santo Sepulcro. Bien, aquí terminaría la Segunda Cruzada, pero lógicamente ha caído Jerusalén. Y caer Jerusalén significa caer todas las conciencias de los pueblos europeos. Y entonces el Papa en este momento es Gregorio VIII y lanza la predicación de la Tercera Cruzada. Pide a los fieles que ayuden a recuperar los santos lugares. Incluso pide a los reyes de Europa, que en ese momento están muchos pueblos en guerra, Pisa contra Génova, Venecia contra Hungría, Sicilia contra Bizancio, Francia contra Inglaterra, pide a todos que haya paz, que se unan y se forme una cruzada porque hay que recuperar Jerusalén. Incluso Sicilia rápidamente envía un ejército para salvar el reino de Trípoli, que aún todavía se mantiene. Escandinavia rápidamente forma un ejército, 12.000 soldados. En Inglaterra, el rey Ricardo Corazón de León forma un ejército. En Alemania, Federico Barbarroja va a formar un ejército de más de 100.000 hombres, acompañado con alimentos y una logística para incluso estar 2 años en esa peregrinación hacia Tierra Santa. Es la que se llama la Cruzada de los Reyes, Ricardo Corazón de León, Federico Barbarroja, etc. Nunca los cruzados se habían preparado de una manera tan a conciencia como en esta Tercera Cruzada. El gran ejército, por supuesto, es el del emperador alemán, Federico Barbarroja. Sale de Ratisbona, 1189, atraviesa Asia Menor, pero sucede un incidente que podemos llamar incluso hasta tonto, pero intenta cruzar con su caballo el río Salé y sorprendentemente se ahoga. El emperador alemán muere ahogado en un río atravesando con su caballo. Le acompaña su hijo, Felipe de Suabia, que se pone a la cabeza del ejército alemán, camino de Antioquía para intentar salvar el reino de Antioquía. Además se lleva los restos de su padre para enterrarlo en la iglesia de San Pedro. Los restos del ejército se van hacia San Juan de Acre, intentando salvar la ciudad. Se unen allí el rey Felipe Augusto, el francés, se une también Ricardo Corazón de León y demás, y logran salvar San Juan de Acre. Incluso derrotan a Saladino, pero pierden una gran oportunidad. En vez de perseguir a Saladino y derrotarlo totalmente, los reyes se pelean entre sí por quién va a ser el rey de Jerusalén. Si Ricardo Corazón de León, si el rey alemán. Total, que permiten que Saladino se rearme y siga manteniéndose en Jerusalén. Muere Saladino en el 1193 y de nuevo el Papa pide ayuda para recuperar los santos lugares, pero los reyes no llegan a ponerse de acuerdo. Y aquí cabría quizás la cruzada más organizada y demás, que no acabó como se esperaba. Y acaba la Tercera Cruzada. Luego hay una serie de cruzadas, vamos a llamarle, con perdón de la expresión, de segunda categoría, que serían desde la cuarta hasta la séptima. Entonces, ahí tenemos la Cruzada de los Venecianos, de 1203, que acabó fatal porque acabó con la caída de Constantinopla. Algo además que los bizantinos nunca perdonaron un accidente. Si ya las relaciones estaban muy mal con la caída de Constantinopla por culpa de esta Cuarta Cruzada, pues las relaciones fueron mucho peores. 1218 tenemos la expedición que desembarca en Egipto, que será la quinta. Federico II, el rey alemán que ya ha sido excomulgado, ya lo veremos en el próximo capítulo, en 1228 hace la sexta cruzada. Lo que pasa es que esa cruzada es más diplomática que militar. Lo que hizo Federico II fue hablar con los musulmanes para permitir el paso de los peregrinos y demás. Y finalmente, las dos últimas son las cruzadas de San Luis, en Egipto en 1245 y en Túnez en 1270. Después de esa, los papas van a seguir llamando a las cruzadas, pero ya va a morir este movimiento que hemos hablado de las cruzadas. Como balance de todo esto que hemos hablado en este tema,
Pues mirad, las cruzadas es un movimiento en el que participan todo tipo de personas, príncipes, caballeros, varones, pero también participa la gente sencilla, el pueblo sencillo. Algunos yendo a la cruzada y otros simplemente rezando o dando donativos o ayudando de alguna forma a que esta cruzada pueda llevarse a cabo. Las clases inferiores participan y participan en el ideal de cruzada. A Occidente se le da una conciencia de ser una zona con una fe, con un seguimiento a Dios y con unas ganas de peregrinar y de conocer. El problema fue la creación de esos 4 reinos latinos, Edesa, Trípoli, Antioquía y Jerusalén, y esa desunión y ese origen de la cruzada como algo espiritual de peregrinación acaba como una cuestión política y económica. Es verdad que Occidente va a conocer mucho mejor a Oriente, al Imperio Bizantino y a toda la zona de lo que sería hoy Oriente Medio y demás, porque va a haber mucho más contacto, va a haber un mejor comercio y demás. También va a haber una serie de movimientos y de herejías del momento que se van a expandir por Europa, tipo el catarismo, los albigenses y demás, que todos van a entrar en Europa. Y bueno, hubo una conciencia de unidad y de todos con una fe que los uniera. Bien, pues aquí terminamos este tema séptimo, que es el tema de las cruzadas.